Les damos la bienvenida a su programa Hablemos de Igualdad, del Instituto Estatal de las Mujeres. ¿Usted se considera líder? Hoy vamos a platicar del liderazgo de las mujeres. Soy Isa Pérez, acompáñenos. ¡Comenzamos! Hablemos de igualdad. Para hablar de liderazgo de mujeres, primero quisiéramos abordar qué es el liderazgo y a quiénes se les puede llamar líderes, ¿verdad? Como qué características tienen. Y para eso tenemos de invitadas a Nena Agostini, que es coach de crecimiento personal certificada por John Maxwell Team y coordinadora en México para la Iniciativa Global de la Juventud. Bienvenida, Nena. Gracias. Y también tenemos a Gabriela Elizondo, que es directora de una organización llamada Sé Líder. Bienvenida, Gabriela. Gracias, Isa. Platíquenos entonces, por favor, cómo podemos reconocer el liderazgo, qué es y cómo podemos también llamarnos líderes o reconocer a un líder. ¿Te gustaría empezar, Nena? Bueno, yo creo que el liderazgo es influencia, nada más, nada menos. Es influencia, en todos lados ejercemos una influencia. Como mujeres ejercemos influencia en el hogar con nuestros hijos, en alguna comunidad, incluso con nuestro esposo a veces ejercemos esa influencia. Las niñas, los niños desde pequeñitos pueden ejercer influencia cuando vamos, por ejemplo, al mandado y las niñas quieren un juguete, una muñeca y ándale mamá, y ejercen una influencia. Entonces, liderazgo es influencia. Gracias. Y Gaby, ¿tú qué nos puedes decir? Sí, pues liderazgo es tomar acción y es decir, hago lo que creo que es conveniente para un grupo de gente que piensa más allá o sea, que piensa en todos, ¿no? Y que ve por todos de una manera positiva. Ese liderar, pues es hacerme cargo y hacerme responsable de las acciones, además, ¿no? Aquello que no me gusta, pues hago algo y lo resuelvo. Y es como ser proactivo, es tomar la decisión de actuar. De acuerdo. Y entonces, ¿cómo podemos reconocernos como líderes o cómo podemos identificar a un líder? Yo creo que tú puedes identificar cuando ese líder, como decía mi compañera, hace algo más allá. Podemos ver a lo largo de la historia que hay muchos personajes que han ejercido liderazgo, tanto bueno como malo, ¿verdad? No vamos a nombrar, pero piensen ahí un líder que a lo mejor de alguna manera destacó mucho en la historia y no fue un buen liderazgo, pero podemos ver a otras personas que han destacado en su liderazgo y han hecho un antes y un después en la historia para marcar la vida de las personas de manera positiva, ¿verdad? Claro. Entonces también podemos hablar de que hay diferentes liderazgos, diferentes tipos. Claro, bueno, pues el liderazgo que promueve en Sé Líder, organizaciones que coordino, pues es ese positivo, ¿no? Y el que ve por el beneficio de la comunidad. Entonces, sí, definitivamente hay diferentes tipos. A veces te toca ser líder, a veces te toca seguir, pero yo creo que ese es el papel de un buen líder, ¿no? Pues siguiendo cuando te toca seguir y liderando cuando te toca liderar, ¿no? También es una cualidad del líder, ¿no? Muy bien. Estamos hablando de liderazgos de mujeres. Entonces, ahora como pensando en, ya sabemos qué es el liderazgo, ya sabemos como cualidades de los líderes, pero ahora tenemos que cambiar también el chip y ponerle cara de mujer, ¿no? Y esto es como de lo más interesante que me gustaría que fuéramos abordando. Seguramente les han preguntado 1000 veces si se nace siendo líder o se hace un líder. Ahora, pensando en mujeres, se nace siendo líder para las mujeres, para las niñas. ¿Estas niñas nacen siendo líderes o se tienen que hacer?
hay una anécdota que dicen, ¿nace o se hace? Pues yo creo que todos nacemos y el liderazgo se va formando. Obviamente hay personas que traen esa virtud un poquito más destacada, pero no por eso quiere decir que alguien que no tenga las características, a lo mejor de una niña que sobresale, que es extrovertida, no pueda ser un líder, tiene que trabajarlo. Yo creo que todas tenemos un sueño, todas tenemos desde niñas ese sueño, yo quiero ser, siempre decíamos, yo quiero ser bailarina, yo quiero ser actriz, yo quiero ser doctora, ese es un sueño, entonces ya está ahí. ¿Qué tienes que hacer? Empezar a creer en ti y empezar a desarrollarlo. Como decía mi compañera, es en pro de, o sea, entonces creo que tenemos que empezar en mí, o sea, yo creo en mi sueño, creo en lo que estoy planeando, ¿qué tengo que hacer para empezar a desarrollarlo? ¿Verdad? También considero que se construye y no nada más es idea, son resultados que se han pasado a lo largo de 34 años que tiene ese líder, en donde hay jóvenes que lo van construyendo y al ver ejemplos se van inspirando y entonces empiezan a ver que si uno puede, yo también puedo, y entonces desde pequeños como ir generando esa construcción de resolver aquello que no me gusta. No esperar a que alguien me lo resuelva, a que me lo den, a que el gobierno, a que los empresarios, a que los políticos, a que otra persona. Es yo lo puedo crear, yo lo puedo construir, yo lo puedo resolver. Y hablando también de cómo se construyen estos liderazgos, ¿cómo ha sido, o sea, desde donde ustedes trabajan, donde ustedes han visto justo cómo se forman los líderes o se puede justo aprender esas habilidades? ¿Cómo ha sido este camino para las mujeres? ¿Cómo lo ven ustedes desde años o décadas antes, ahora, a través de lo que ustedes hacen? Bueno, pues en el caso de CELíder, es una organización que promueve liderazgo en jóvenes. Siempre ha estado el papel de la mujer súper representado, o sea, nunca se ha dicho, es que vamos a hacer que vayan mujeres. No, las mujeres ahí están. Entonces, siempre hemos tenido coordinadoras del programa, del seminario, que son voluntarios que organizan y que organizan, hay más que lideran a un grupo de chavos y que preparan cosas para otros jóvenes de competitivas, o sea, ingenieras en mecatrónica, ingenieras en biotecnología, ingenierías que a lo mejor podríamos pensar que están diseñadas para hombres, pues no, o sea, las mujeres están levantando la mano, estudiando, preparándose, graduándose y obteniendo pues empleos, ¿no? con este perfil de ingenieras. Nena, y tú has trabajado con mujeres, ¿verdad? O sea, cuéntanos de esa experiencia, ¿cómo es trabajar sobre los liderazgos femeninos? Sí, fíjate que, bueno, aparte del proyecto que comentabas que trabajo con jóvenes, también estoy en la comunidad Mujeres en Balance, y ahí hemos visto cómo la mujer destaca hemos estudiado que desde tiempos antiguos, podemos pensar, no sé, en la revolución, en la independencia, hablando de México, que a lo mejor existía, como decías ahorita, en tiempos anteriores, el machismo, la cultura, el entorno social, la política, que a lo mejor no permitía que la mujer destacara. Sin embargo, vemos en la historia que hay mujeres que destacaron. Entonces nosotros en Mujeres en Balance pensamos, bueno, ¿qué es lo que la mujer necesita? O sea, la clave está en que tú creas en ti. Tú tienes un sueño, tienes un proyecto y a lo mejor sí la sociedad o tu entorno cultural o en tu entorno familiar te enseñaron que tu obligación es estar en casa, cuidar a los niños, hacer el alimento, pero ¿qué haces con ese sueño que tienes dentro de ti? Con ese héroe o heroína que quieres salir y destacar, ¿sí? Entonces, es empezar a creer en ti, y es lo que hemos visto, que cuando la mujer cree en su sueño, empieza a descubrir cuáles son sus habilidades y empieza a crear ese entorno. Incluso si tienes hijos pequeños, buscas la manera de coordinar y encontrar el balance en tu vida, de decir, ok, este tiempo es para mis hijos, este tiempo es para el hogar, para mi preparación, pero esto es para mi sueño. Y empiezan a destacar en su liderazgo, empresarias,
médicos, de todas las carreras, ¿no? Claro. Justo ahora que se estás comentando también, me viene a la mente que se han ido modificando también los liderazgos, o sea, ya estamos en otra época, las redes sociales también le han dado como un impulso fuerte a muchos liderazgos de mujeres que desde las redes sociales están haciendo incidencia, ¿no? Entonces, mucho se ha platicado también en otros programas de cómo surgen nuevos liderazgos desde que las mujeres son pues muy jóvenes, ¿no? Desde niñas también siendo líderes en sus escuelas o teniendo actividades en donde son muy relevantes. Y a mí me gustaría que siguiéramos platicando de este tema. Digo, vamos a tener que ir a una pausa, pero abordemos esto como de dónde surgen los liderazgos de las niñas y cuál es esta diferencia que hay entre los liderazgos de las niñas contra los liderazgos de los niños y cómo es que se van formando esos liderazgos. Entonces, vamos a una pausa, pero vamos a seguir platicando con estas invitadas para abordar ese tema. Regresamos. Continuamos. Regresamos a Hablemos de Igualdad y estamos platicando de liderazgo en las mujeres. Entonces, Gabriela, nos platicabas también que desde tu organización de Ser Líder, pues han trabajado con jóvenes, ¿no? Entonces, pueden ver cómo funcionan los liderazgos a partir de que las personas pues somos muy jóvenes, pero sobre todo nos interesa saber si hay diferencias entre cómo se va formando el liderazgo de las mujeres respecto al de los hombres. ¿Qué pasa en esa vida académica? No, bueno, pues efectivamente las mujeres que llegan o que están en Ser Líder son súper echadas para adelante
y la verdad es que hacen juegan un rol muy importante en la organización, en el tema, mientras están estudiando y mientras están, pues que tienen esta beca o que son voluntarias y están en la universidad. Sin embargo, pues yo creo que sí hay retos que tenemos que construir como sociedad, en donde la mujer, una vez que se gradúe, pueda aspirar a esos puestos de alta dirección a la que estamos acostumbrados que a lo mejor sean los hombres los que los llevan. Y pues sí, definitivamente hay mucho que la mujer con lo que se enfrenta, que el hecho de tener hijos, pues a lo mejor de pronto a los empleadores dice, híjole, pues yo preferiría invertirle a alguien que no lo va a atar sus hijos. Sin embargo, creo que las mujeres tenemos mucho por aportar, y que además de ser madres y de mantener y de tener una armonía en la casa, porque pues son ciudadanos que también el día de mañana van a estar tomando decisiones, y nos conviene que estén formados en valores. Por eso el papel tan importante de la mujer. Desde la Iniciativa Global de la Juventud, Nena, ¿cómo ves esta paridad en los liderazgos? Yo creo que, como decía mi compañero, hay que seguir trabajando, porque sí, de repente al salir vemos esa pequeña diferencia, ¿no? Pero ves a jovencitas que están destacando, que ellas dicen, es que yo quiero alcanzar tal o cual posición, tal o cual terminar mi carrera, ¿sí? Entonces yo creo que es importante como decía, seguir trabajando a nivel sociedad, a nivel impulsando a las jovencitas a que sigan creyendo en sus sueños, que aunque el entorno ahorita diga que no se puede, no tienes por qué dejar de luchar. Hay que pelear por esos sueños y bueno, en su momento que se vayan abriendo esas puertas a nivel sociedad, a nivel gobierno, para poder destacar en ese liderazgo, ¿no? Y Gabriela, tenemos datos sobre cómo van alcanzando esta igualdad de género desde la academia, los liderazgos, cómo van aumentando las competencias de las mujeres también. Pues bueno, las mujeres ya está la paridad en que igual que estudian la cantidad de hombres, igual estudian mujeres en universidad, incluso hasta posgrado. El tema en donde empieza a ser una brecha, pues es en esta parte que comentaba anteriormente de la parte laboral, en donde sí, pues la mujer gana menos que el hombre, un 18% menos que el hombre, aproximadamente en ciertos datos de organismos que han investigado y que se dedican a esto, ¿verdad? Definitivamente pues nos falta como datos más reales, que estén bien divididos por género, hombre, mujer. Se sabe, por ejemplo, que las mujeres, no importa su escolaridad, pero están llegando a los puestos, por ejemplo, en las empresas o en las industrias o como obreras o en los puestos directivos, pero se sabe que siempre las mujeres están más preparadas que los hombres, ¿no? Y aún así no tienen el mismo sueldo. ¿Qué puede pasar ahí con estos liderazgos de mujeres que no reciben las mismas condiciones de sueldo, las condiciones laborales, de trato incluso, que sus colegas hombres? Sí, pues de entrada desilusión, ¿verdad? Y de entrada como buscar, pues no creer en que hay un sistema que te soporta y que te apoya o que apoya a la mujer. Sin embargo, pues no quisiera irme al fatalismo ni que todo está perdido. Creo que hay pasos muy, muy bien dados y que hay que continuar y tenerlo siempre en mente de cómo hay que seguir luchando para tener igualdad. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo podemos, quizás la pregunta ya es, ¿cómo podemos empezar a romper estos techos? He hablado de los techos de cristal, de los techos de cemento, pero estos techos ya vienen dentro de un contexto pues, sociocultural, igual por lo que hemos mencionado, el machismo que está muy exacerbado, sobre todo también acá en el norte del país, pero ¿cómo podríamos, sea como individuos, las mujeres también,
o como sociedad poder empezar esos techos que detienen a las mujeres para tomar esos liderazgos? Yo creo que hay un libro, no sé si lo puedan nombrar, se llama Las 21 leyes del liderazgo y habla, hay una ley que dice que es la ley del tope, y habla de que hay un tope en nosotros. Entonces, muchas veces ese tope lo tenemos porque de nuestro entorno, los mapas mentales con los que crecimos, lo que nos enseñaron en nuestra casa, la mujer tiene que ser así, asá, asá, y tienes que estar, comentaba, a mí desde muy niña me enseñaron a guisar, a lavar ropa, porque eran como los roles que a mi mamá le enseñaron. Entonces traes como un tope que te dice, tú hasta aquí tienes que llegar. Entonces, ¿cómo podemos empezar a brincar al siguiente nivel cuando tú tienes ese sueño dentro de ti? Yo creo que número uno, necesitamos identificar cuál es ese sueño, qué es lo que tú quieres hacer. Nos comentaba nuestra compañera que a la acción, o sea, tenemos que ser intencionales. O sea, si yo ya identifiqué qué es lo que me está frenando, cuál es ese pensamiento o esas barreras, pues no las alimentemos más. O sea, dejemos de darle de comer al no puedo, al yo soy mujer y tengo que... No, o sea, empieza a dar pasos a la acción. Ya terminaste una carrera y es cierto, está cerrado el sistema, todavía no se abre. Bueno, pues toca puertas, o sea, a lo mejor en otro país se va a abrir esa puerta. O sea, y a veces el miedo nos detiene a decir, es que ¿cómo me voy a ir a otro país? O ¿cómo me voy a ir a otra ciudad? Sé intencional y toca puertas, o sea, no, como dice mi compañera, no podemos ser fatalistas, pero hay una realidad allá afuera. Entonces, hay que empezar a derribar primero las barreras internas y luego empezar a tocar puertas de manera intencional, ¿no? Gabriela, ¿tú qué nos puedes decir al respecto para romper estos techos? Claro, yo creo que es resaltar esos liderazgos positivos de mujeres que han sobresalido y que puede ser tu hermana, puede ser tu mamá, puede ser tu hija, y empezar a como hacerlos virales. Este tema de los influencers, oye, qué padre que sean influencers ejemplares que te inspiren desde chiquitas las niñas, digo, no que vean los influencers las niñas, pero que puedan decir, oye, modelos a seguir que te den certeza de que tú puedes estar ahí. Entonces, como para ya cerrar este bloque, pueden ser, por ejemplo, las amas de casa comunes, las jefas de colonia o mujeres que no están tan preparadas, que quizás tienen educación básica, incluso trunca, podrían llegar a ser líderes de alguna manera. ¿Qué necesitarían? Por supuesto, es como dar el paso y no ver el liderazgo como lejano. O sea, el liderazgo es mi vecina que de pronto se organizó a toda la colonia para que la basura ya no estuviera en el piso, sino que en un contenedor. O el chavo que hizo una campaña en beneficio de... Esos son los liderazgos. O sea, no tenemos que como idealizar esa palabra, ¿no? O sea, líder es cualquiera que está a nuestro alrededor. Así es, a cualquiera de las mujeres que nos estén escuchando, o sea, si tienen un sueño, si, como decías, a lo mejor una persona que no terminó sus estudios, pero tienes un proyecto. Ahorita las redes sociales, es increíble cómo se han abierto puertas a través de redes sociales. Yo puedo ver mujeres vendedoras, emprendedoras, y que a lo mejor no tienen una carrera, pero tienen un sueño. Y con eso me ha tocado trabajar con mujeres que han sacado adelante a sus hijos, ¿sí? Entonces, el pasado no lo podemos cambiar. El futuro es incierto, pero hoy podemos empezar a marcar una diferencia en nuestras vidas. Muchísimas gracias, Nena Agostini, por acompañarnos y compartirnos todo esto, y a Gabriela Elizondo también por darnos todos estos mensajes y estos pues tips que podemos ir trabajando también ahí desde casa y que pues vienen también de nuestro propio empuje, de estas ganas de salir adelante también, mucha confianza y bueno, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Al contrario, gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Regresamos.
Continuamos. Continuamos. Volvemos a Hablemos de Igualdad y tenemos ahora una invitada que nos va a platicar sobre liderazgo femenino, también en niñas y en mujeres jóvenes. Tenemos con nosotros a la especialista en género y desarrollo, Elena Olascoaga, fundadora y directora de Olascoaga MX y también especialista en talento femenino. Bienvenida, Elena. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, vamos a seguir abordando este tema de lo que es los liderazgos femeninos y queremos preguntarte, porque nos llama mucho la atención esto de ser especialista en talento femenino. ¿Eso a qué se refiere? Primero que nada, y también queremos saber pues qué hace Olascoaga, ¿no? Tu empresa, tu emprendimiento. Gracias, Isa. Me encantaría contarles primero un poco de mi formación y luego enlazarlo con una anécdota. Cuando yo estudié la maestría en género y desarrollo, exploramos en diferentes partes del mundo cómo se ejercía el liderazgo de las mujeres. Y aprendí bastante de cómo se puede ejercer el liderazgo a nivel comunitario, cómo el liderazgo de las mujeres principalmente está a nivel comunitario y cómo muchas civilizaciones, personas, sociedades y momentos históricos se han beneficiado del liderazgo que tienen las mujeres a nivel comunitario, particularmente en épocas de emergencia, como lo hemos visto incluso con COVID. El liderazgo de las mujeres sale a nivel comunitario cuando es necesario, pero no solamente simplemente a nivel comunitario. El liderazgo de las mujeres principalmente se llevó en el ámbito familiar, no por querer, sino porque las mujeres no éramos consideradas ciudadanas ni con incidencia en lo público. Entonces nuestra permanencia de liderazgo en estos ámbitos pues fue más por un mandato y por la carencia de derechos a la participación pública. Cuando las mujeres entran a la esfera pública, digas instituciones, tanto educativas, gubernamentales, empresas, las mujeres entran y siempre hago la analogía que si las invito a mi casa, ustedes no me dirían, oye Elena, está bien gacho eso que tienes ahí colgado, quítalo. Como que llegan a ver cuáles las dinámicas dentro de mi casa y empiezan a asemejar este tipo de reglas. Entonces las mujeres que se incorporan a esos espacios ven cuáles son las reglas que se tienen que seguir, aprenden los códigos de valores de estos lugares. Y ojo que el liderazgo en lo público se coció sin nosotras. Nosotras no tuvimos ningún que ver en la subjetividad de que se entiende por liderazgo. Y algo que me gusta contarles es cuando hace unos años dirigí un documental que se llamó Tomadoras de Decisiones. Hice un ejercicio con chavas y chavos del TEC de Monterrey, también docentes, y la comunidad TEC, y les decía, dibuja porfis lo primero que te viene a la mente cuando escuches la palabra líder. Y muy interesante era cómo la mayoría se refería a su dibujo como hombre, o sea, al momento de relatarlo era él, y jalaban algo muy pesado o empujaban algo muy pesado o cargaban algo pesado. Entonces, esta concepción de liderazgo es lo que tenemos. También teníamos simbologías, ¿no? Había una banda presidencial, había un podium, había un micrófono, había una bandera. Se llama Sally y ahorita no me acuerdo si es Reis. Y ella hizo una investigación longitudinal, creo que por 30 años, de mujeres líderes que son consideradas mujeres
¿cómo les dirían? Como con dotes intelectuales más grandes del promedio, que dedicaron su talento a su familia. Entonces ella se puso a investigar como qué diferencias había en el tipo de liderazgo y encontraba que principalmente ejercían un liderazgo basado en valores. Era muy importante que estuviera alineado a los valores que ellas tienen. Un liderazgo en el que tenían como eje rector cómo puedo hacer algo mejor para el planeta o para la comunidad. Y no prevalecía el poder y el estatus como algo importante, que eso sucede mucho con el tipo de poder y liderazgo que conocemos, que ha sido principalmente ejercido por hombres. Entonces, todo eso se los cuento para decirles que a mí me encantó investigar de manera cualitativa cómo las mujeres en Nuevo León ejercían el liderazgo. Y me fui yendo en esa línea y publiqué el libro Los frutos rojos, mujeres líderes. Pero al momento de querer impulsar esto con el sector privado, con muchas aliadas que tengo dentro de ese sector, me decían, ¿sabes qué? Es que el liderazgo feminista no vuela, o sea, no va a volar nunca en esas estructuras, nunca en el futuro cercano. Y platicando aquí y allá con muchas empresas, llegamos a, ¿sabes qué palabra no les da miedo? Talento femenino. Porque no es subversivo. Entonces, todo lo que hacemos al final es promover los liderazgos feministas, que ahorita me voy a detener las particularidades que tiene, pero pues como la gente todavía existe una desinformación de qué es el liderazgo feminista, pero sí hay una recepción al liderazgo femenino y talento femenino, entonces eso fue como empezamos a abrir puertas y muchas empresas les gusta lo que hacemos, pero pues entramos con otra etiqueta que no cierra la puerta desde el inicio debido a la desinformación o a la ignorancia. ¿Cuál sería la diferencia entre el liderazgo de mujeres y el liderazgo feminista? Es algo que también te puedo decir si te interesa, pero no sé si antes... Nos encantaría. Digo, nos encantaría, nada más que siempre tenemos poco tiempo para abordar este tema que es tan fascinante, pero yo quiero saber también ahora, esto que dices, ¿cómo se aborda desde Olascoaga, desde tu emprendimiento? Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo estamos vinculando este tema del talento femenino con las empresas? Platícanos. Pues las empresas tienen mujeres al interior de sus organizaciones. Sin embargo, el que las mujeres entren en las estructuras no va a cambiar las estructuras. Lo que queremos como organización y nuestra visión es que emerjan nuevos sistemas que reconocen a las mujeres desde su origen, desde el origen de sus sistemas y estructuras, como figuras de autoridad y figuras de conocimiento, que a diferencia de las estructuras que existen actualmente, surgen en un momento histórico donde a las mujeres no se les reconocían incluso como ciudadanas y estas estructuras prevalecen. Particularmente en Olascoaga trabajamos con empresas que emplean a mujeres en puestos operarios, que es muy importante trabajar con esta población porque generalmente con ellas se trabaja más desde el lado comunitario, como fuera de las empresas, pero las empresas impactan su día a día, son su sustento. Y al interior de las empresas, para los puestos operarios, existe cierta, no sé si decirle cultura o ciertas dinámicas donde constantemente se descalifica lo que saben. Entonces, en puestos no especializados se escucha mucho la frase, cualquiera puede hacer lo que tú haces. Bueno, te vas tú y hay 10 más en la fila. Y entonces, pues esto merma el sentido de significancia de las operarias, merma el sentido de pertenencia que tengan hacia las instituciones en las que colaboran y por eso también las empresas en este tipo de puestos tienen una gran rotación de personal. Entonces nosotros les acompañamos a que entiendan el sentido de significancia y el sentido de pertenencia y para las operarias y cómo tendrían que fomentarlo, porque todo el mundo quiere que se queden, pero no les ofrecen aquello que el liderazgo de las mujeres en ese puesto está buscando. ¿Quiénes son las operarias aquí dentro de estas estructuras que nos comentas? ¿Cómo las identificamos? Las identificamos por niveles de escolaridad y por nivel de ingresos. Generalmente tienen estudios de secundaria. De secundaria las más grandes, que digamos están como entre 35 y 45 años, arriba de 45 años,
y preparatoria para las que están en edades más jóvenes, digamos entre 25 y 35 o antes de 25. No tienen estudios más allá de secundaria y preparatoria. Generalmente habitan hogares compuestos, es decir, no nada más es la mujer y su pareja y sus hijos, hijas, si las hubiera, sino hay probablemente la mamá, la suegra o la tía o la abuelita, son hogares compuestos y generalmente están en las zonas industriales, dígase por ejemplo Juárez, García, Escobedo, Santa Catarina. Ese sería un perfileo a grandes rasgos. ¿Podemos decir que estas mujeres tienen la posibilidad de ser líderes? Sí, claro. De hecho, muchas de ellas lo son, pero no se les nombra. Y algo en lo que Olascuaga ha estado insistiendo es que el liderazgo de las mujeres se descalifica y se trivializa, como diciendo, ay, es una señora bien movida, es bien pilas, es, no sé, cosas muy similares a estos, pero nunca se les nombra líderes. Pero al momento de entrar a trabajar con las empresas, todo el mundo sabe quién es la que organiza y mueve a todo el mundo. O sea, todo el mundo sabe que si ella está a favor de tal iniciativa o si no le gusta, también es problema porque tiene un poder de influencia del equipo. Entonces sí se ejerce el liderazgo y el liderazgo se ejerce hacia colegas, pero también se puede ejercer hacia la misma estructura de la empresa, puede influenciar lo que sucede al interior de la empresa. Qué interesante, Elena, o sea, pensar en que estas mujeres que tal vez no tienen una escolaridad avanzada, de todos modos están siendo líderes en sus empresas, en sus colonias y hasta en sus casas, ¿no? Entonces, como empezar a tener en mente otro tipo de liderazgos y no a la mujer que está entaconada y con un maquillaje perfecto, sino que también hay estas otras mujeres pues en ropa casual o pues como decimos también en chanclas, pero liderando, ¿no? Están ahí, están fuertes. Qué interesante, vamos a seguir platicando de este tema porque qué fabuloso es descubrir esto, pero primero vamos a una pausa y luego volvemos. Regresamos. Continuamos. Regresamos a Hablemos de Igualdad y seguimos platicando con Elena Olascuaga sobre los liderazgos de las mujeres. También hay liderazgos entre las mujeres operarias y pues vamos ahora a seguir con este tema tan interesante que nos encanta. ¿Cómo se desarrollan ahora los liderazgos, pero ya no de mujeres adultas? ¿Qué pasa con los liderazgos de las mujeres jóvenes? ¿Qué hay ahí? Ay, me encanta, Isa. Es un tema que a mi organización nos hace que el corazón se nos acelere y nos llena de energía, porque las mujeres jóvenes, muchas están buscando oportunidades para ejercer su liderazgo y hay muchas mujeres adultas que están como extendiendo la mano, como buscando a quién le paso esto que aprendí o a quién le paso esto que me costó a mí aprenderlo 10 años y a quién le acelero a que esto lo aprenda en un centón conmigo. El liderazgo de las mujeres jóvenes, nosotros empezamos a familiarizarnos con él en el 2016 más o menos, cuando dirigí un proyecto a nivel nacional y trabajamos mucho con chavas de prepa pública técnica y nos dimos cuenta que ellas carecían de referencia a mujeres profesionistas. Eso fue una de las cosas que nos dimos cuenta. ¿Cómo hacían para aspirar a algo que no conocían? Y está la frase, que no conozco lo que no conozco. Es imposible que me imagine lo que no conozco. Este desarrollo del pensamiento más abstracto se hace a partir de la licenciatura. Entonces, en prepa todavía no está desarrollado. Y nosotras vimos el testimonial como un recurso privilegiado para que conozcan a otras mujeres de situaciones muy similares a la suya y que sepan cómo esa otra mujer le hizo. También algo que aprendimos en este proyecto que hicimos fue que las alumnas lamentablemente se desempeñan día a día en lugares donde son violentadas. Esto quiere decir que han sido sancionadas su forma de ser o su forma de expresarse y por tanto, como una estrategia, deciden dejar de hablar. Entonces, dejan de expresar opiniones, dejan de preguntar,
dejan de debatir y todo eso es el uso de la voz y la voz es el recurso más valioso para hacernos escuchar, para pedir recursos. Entonces, cuando identificamos estas dos situaciones, decidimos formular un proyecto que se llama WIL, que es un programa de mentoría donde buscamos acelerar los procesos de aprendizaje y las conexiones laborales de las alumnas que no han tenido referencias de mujeres en liderazgo. Y algo que es bien bonito, y está Belén, que lidera este proyecto con las alumnas, esta Belén decía que a ella le frustraba mucho cuando estaba en la carrera que le llevaran a alguna ponente a inspirarla, que no tenía nada que ver con su realidad. Decía Belén, no, pues por ejemplo, nos decía que se fue para allá, para acá, alrededor del mundo, y Belén decía, y yo ni ropa me he comprado en los últimos N cantidad de años, ¿no? Cuando era estudiante. Entonces, decía Belén, estos modelos se vuelven tan lejanos, o sea, se vuelven así como una Malala, se vuelven una Greta Thunberg, que no tiene nada que ver con ellas, y pues el irnos hacia allá parece de pronto que le estuvo disponible a unas y a nosotras no nos tocó. Entonces, en este programa WIL es lo que hacemos. Por otro lado, algo que hacemos es buscar cómo las alumnas pudieran perderle el miedo al fracaso. Porque el fracaso es algo a lo que, otra vez, como ellas cuidan mucho su autoestima, es algo que no quieren que les suceda. Y muchas literalmente nos han dicho, prefiero no intentarlo fracasar, porque los recursos emocionales que implica reponerse un fracaso pueden ser bastantes, puede ser que no los tengan todavía en ese momento. Entonces las mentoras les comparten cómo fracasaron a diestra y siniestra para que aprendan que hay lecciones dentro del fracaso y que se puedan reponer. Y por último, algo que hemos visto en teoría, que lamentablemente las juega no alcanzamos a meter mano en ese lado, pero a quienes lo hagan es maravilloso, es que las niñas y las mujeres jóvenes tienen que practicar deporte. Las mujeres jóvenes tienen la creencia, justo porque no empiezan desde edad temprana a familiarizarse con las competencias, piensan que las competencias es algo con lo que naces. Y las mujeres profesionistas que ya han pasado un camino, las mentoras le dicen, no criatura, no naces con ello, de pronto la vida te va a poner en lugares donde vas a tener que desarrollar la habilidad. Y en eso también se desarrolla la habilidad de recibir retroalimentación. Las mujeres hemos sido socializadas para ser perfectas. Entonces, cuando no somos perfectas, sentimos que nuestra identidad completa ha sido cuestionada. Entonces, a lo mejor no te salió bien tal actividad y alguien te dijo, ¿sabes qué? Pues no está bien. Y sientes así como que es un ataque personal a todo tu ser y ya que tú ya toda no eres buena. Y eso se solucionaría si tuviéramos más contacto en otros entornos a la retroalimentación, como sería el deporte. Hay dos iniciativas que ahorita me vienen a la mente. Creo que en una es Perú y enseñan a las niñas a jugar soccer, pero justo con este ánimo de desarrollar la confianza, la autoestima y el contacto a la retroalimentación. Y hay otro, creo que es en Estados Unidos, donde tienen mentoras de correr. Entonces se unen con una mentora para correr y después correr una carrera y recibir retroalimentación del proceso. También, y por último, que yo sé que tienen tiempo limitado, pero me encantaría decirles que hay una ética que prevalece en las dinámicas entre niñas, que las personas adultas la fomentan, que es la dinámica de no sobresalir. Las amiguitas, una de ellas no puede sobresalir, porque si no, las demás se enojan. Y las mamás y papás fomentan también ese tipo de interacciones, ¿no? Que si fue el festival de la escuela, tú eras la más bonita. Tú fuiste la que mejor bailó. Y sí, a lo mejor lo dices del cariño, pero empezamos a ver como, entonces, yo soy la que mejor bailó, está padre, empezamos a hacer de pronto como, sí, me lo dijeron en la casa, pero yo no puedo hablarlo con mis amiguitas que fui la mejor porque todas somos buenas. Entonces empezamos a hacer como una ética de la invisibilidad en la que todas somos iguales, que después en la carrera profesional esto empieza a meterse en nuestro camino de reconocernos líderes, porque entonces cada que alguien nos hace un halago por algún desempeño que hicimos, como no, fui yo y todo el equipo, y a lo mejor sí en algunas cosas, pero a veces sí fuiste tú, ¿no? Y batallamos como para tomar mérito de esto, que sí fue gracias a nuestro esfuerzo y gracias a los conocimientos que tenemos.
Muchas gracias, Elena. Ya por último, porque también quisiera que la audiencia se quedara con algún consejo, algún tip. ¿Cómo podrían hacerle las familias, las mamás, los papás o las personas que en general nos están viendo desde casa para poder motivar a las niñas y a las jóvenes a ser líderes? Porque aquí lo que estábamos viendo también a lo largo del programa es que hay una brecha muy grande entre los liderazgos masculinos de los niños, de los varones jóvenes, contra las de las niñas, las mujeres jóvenes. Entonces, ¿qué pueden hacer sus papás, sus familias, los entornos escolares, la sociedad en general para impulsar liderazgos desde que estamos pequeñas? Halagar el intelecto. Halagar el intelecto de las mujeres, el saber que qué buena eres haciendo qué bárbaro, qué habilidad tienes para hacerlo. Este verano conviví mucho con mis sobrinos, son todos niños, todos son niños. Y me di cuenta cómo los elogiaba, ¿no? Qué bueno, qué buena marometa hiciste. Y todo era en función de qué buenos son. Y no tengo sobrinas, tampoco tengo niñas alrededor que sean muy pequeñas, pero pensaba, esto cuando tenga una sobrina que ya nació, en unos años le tocará hacer cosas que le tenga que elogiar, pero pensé, quiero elogiar esta misma capacidad de hacer cosas hacia las niñas chiquitas, hacia las mujeres más, bueno, niñas jóvenes, 10 años, 11 años, no halagar tanto y no, ojo, algo que podemos hacer para que estos liderazgos surjan, maduren y perduren, que es lo que hacemos en Olascuaga, es no demandarles ser perfectas, porque si les demandamos ser perfectas, nadie puede, es un estándar imposible. Entonces, se van a terminar quemando, van a terminar retirándose porque no son perfectas y también hay demandas de cero error. Entonces, si ya eres, por decir algo, la jefa de grupo y de pronto ya no te puedes equivocar o ya tienes que hacer todo como te lo piden o no puedes bajarte del barco, y eso también son como estándares que son imposibles para madurar el liderazgo. Si ustedes son quienes están acompañando a líderes, es decir, están viendo las ejercicios de liderazgo, las están mentoreando, procuren dar retroalimentación, pero dar retroalimentación de manera que específicamente atienden las competencias, porque ya sabemos que la retroalimentación puede tomarse como a nivel personal. Si no, esta competencia hay todavía que trabajarla y la podemos hacer así. Halagar todo aquello que es una decisión. Por ejemplo, un mentor decía, no halagues que llegó temprano, porque pues es parte, a lo mejor ella es muy puntual o él es muy puntual, en caso de mentorear hombres y mujeres, pero halaga lo que es una decisión. Entonces, a lo mejor en la reunión o en la sesión o en el evento decidió hablar, ¿no? Entonces, qué bueno que decidiste hablar, como estar halagando aquello que se vuelve una decisión de la persona para que se vea que, ay, sí se nota que decidí hacer algo y que hizo la diferencia. Creo que estas serían mis recomendaciones. No tener estándares de perfección, hacerles ver que se puede mejorar siempre y que mejorar no significa que donde estás ahorita estás mal, sino siempre hay espacio para mejorar, madurar el liderazgo y halagar el intelecto y halagar las competencias y ver las competencias como algo que se puede cultivar y no como algo que es nato. ¿Dirías que también podríamos tomar el micrófono sin miedo a equivocarnos y si nos equivocamos, pues qué divertido, vamos a aprender? Claro, por supuesto que siempre les digo, consideren que están en una sociedad que es misógina y que si vas a tener un error probablemente se va a atribuir a que eres mujer o que ves que no son suficientemente capaces, pero por eso, y seguramente lo hablarán en algún otro programa y se enfatiza bastante en el instituto y otros, es muy importante tener una red de apoyo, porque en el liderazgo no va a estar exenta de que haya un escrutinio, y particularmente con las mujeres lo que sucede es que hay un sobreescrutinio de tu performance y de tu apariencia. Muchísimas gracias, Elena, por compartirnos toda esta sabiduría y estos hallazgos de todo lo que han trabajado en la Fundación Olascoaga. Es momento de terminar este programa, pero pues nos encantaría seguir platicando, y si vamos a seguir platicando de estos temas de niñas y de jóvenes y de liderazgo de estas pequeñas y de estas mujeres también tan interesantes como las operarias, pues síganos. Pueden ir a nuestras redes, vean este programa en @mujeresnl, estamos en Facebook, estamos en YouTube y se transmite también por el canal 28 este programa. Entonces yo les agradezco también allá mucho en casa. Elena, también muchísimas gracias de nuevo por estar aquí compartiendo todo esto. Nos despedimos, no dejen de vernos y
Hasta luego.